La Fundación Amber presenta AAS, o Esquema de Abstracción de Acciones. Este es un proyecto que deriva desde el uso de la inteligencia artificial para poder proyectar entre patrones y acciones un sistema de esquematización para poder ejecutar el lenguaje natural hacia acciones composables que pueden ser derivadas hacia funciones y al final su posterior ejecución en un sistema o dentro de un sistema de software. Para el funcionamiento es el siguiente. Cuando se envía una consulta o una petición, como por ejemplo es preparar un café, se genera un grafo. El esquema manda las instrucciones, como pueden ser hervir agua, moler el café, verter el agua y esperar hasta llegar a la final, que es servir, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando se quiere generar un grafo, el sistema primero debe saber qué capacidades tiene para resolver este problema. Entonces entra aquí la planificación. Primero, la IA interpreta qué es lo que se quiere hacer y descompone la intención. Seguidamente estructura un mensaje, el cual va a poder escribir en un grafo. Elige qué canal usar para poder seguir unas dependencias o hilo principal y puede manejar errores si es que sucedieran. En todo caso, en el ejemplo siguiente de cómo preparar un café, el hilo principal siempre va a ser lo que se espera, la intención. Las dependencias son como los pasos que uno no puede seguir hasta que el paso anterior o el paso que necesite se haya satisfacido para poder usarlo. Como primer acto tenemos que hervir agua es el primer paso. Moler el café es el segundo. Pero verter agua depende de que el agua ya esté hervida. Entonces aquí es donde se interpreta y también se planifica todas estas acciones. Después únicamente queda esperar y el grafo de acciones ya estaría listo, habría cumplido su propósito y por último sería servir. Cuando se utiliza el esquema de abstracción de acciones, primero se diferencia mucho a métodos complejos que se pueden utilizar. Como ya había mencionado antes, el sistema no puede conocer todo porque al final crearían acciones o operaciones fragmentadas de bajo nivel. ¿Qué significa? Que una operación de bajo nivel puede ser pasos pequeños que se debe seguir para al final lograr el resultado. Pero no es esperado porque al final, cuando uno intenta hacer una solicitud compleja, los pasos serían muy difíciles de acoplar, también de mantener, porque para cada paso se tendría que crear una función. No se puede reutilizar porque una vez seleccionado, una vez terminado un paso, ya no puedes volver a iterar con ese. Además, la IA también necesita conocer detalles internos de, al final, qué es lo que yo tengo para poder utilizar y de ahí completaré la tarea. No se pueden escalar procesos complejos porque al final estamos haciendo muchas funciones, estamos llamando muchas veces al sistema y eso genera latencia. Y al final el resultado nunca se vería porque seguiría trabajando en esa parte. ¿Qué diferencia hay contra las intenciones ejecutables de alto nivel? Que primero simplifican la intención o la finalidad que quiere obtener el usuario o resolver la red. Entonces aquí primero se decide qué operaciones se van a ejecutar con un intento, como por ejemplo el primero es mover un objeto. Se selecciona hacia dónde va a ir, que es el objetivo, que en este caso es el cubo número 1, y se decide qué es lo que se va a hacer, que ahí informa que es modificar su posición y le da un vector.
Esto pues se puede optimizar. Primero que nada optimiza mucho los pasos que necesita hacer la red para poder satisfacer la consulta, y aparte se puede adaptar a un contexto más grande. Cuando se utilizan solicitudes complejas o solicitudes que dependen de otras, pues se tiene una mayor visibilidad o un mayor reconocimiento para poder ir en cada uno de estos pasos a ejecutarlo. Y al igual que con las dependencias, que un paso tiene que terminar antes que el otro, se puede enlazar para que pueda utilizarlo, o en todo caso también deshacer el paso que se haya hecho. Aquí la IA trabaja sobre el significado y no sobre los detalles técnicos, porque al final estamos creando un grafo. Este grafo se va a descomponer para después ejecutarse en el terminal, que podría ser un motor, podría ser un software 3D, alguna aplicación general, u por ejemplo robótica. Después vamos a detallar un poco más eso. Y hay una frase importante, que es la diferencia conceptual entre haz exactamente estos pasos con las operaciones fragmentadas de bajo nivel y quiero lograr este resultado que nos proporciona las intenciones ejecutables de alto nivel. Para ver cómo funciona el esquema de abstracción de acciones, primero se genera una intención del usuario, que es mover el objeto rojo hacia la derecha y luego cambiar su color. Se compila esto a partir de una IA que también es agnóstica al sistema. Se traduce el lenguaje natural a un grafo de acciones estructuradas que ya previamente se ha compuesto. Este grafo ejecuta el plan de acción y genera los nodos que se van a realizar para poder satisfacer el resultado. En este caso tenemos que el grafo primero manda la instrucción de buscar un objeto. En el registro general ya existe la opción de buscar un objeto. Entonces lo único que hace es enlazar lo que necesita hacer el sistema para poder seguir con el siguiente nodo. Después se calcula el desplazamiento usando operaciones de alto nivel, como son el vector que tiene que computar, que es hacia una dirección. Después se ejecuta la operación de mover objeto, que es trasladar, y después como final es cambiar el color. Al final, aquí hay muchos pasos que se omiten, pero el sistema manda todo esto en un archivo JSON que decompila mucha información, algunas en metadata, que puede seguir la red para poder lograr el resultado. Cuando uno está desarrollando un grafo de acciones, se genera un evaluador. El evaluador es el que aprende en el momento, en tiempo real, sobre las acciones que pueden ejecutarse para resolver la tarea, y también decide qué dependencias va a haber entre los nodos. Una vez hecho esto, también depende de los registros, o sea, del catálogo de operaciones que se puede utilizar o que la red puede utilizar para poder generar todas este grafo de funciones. Cuando se evalúa, tenemos al coordinador en tiempo real, que es el que orquesta y controla los estados para que se puedan ejecutar en los motores. Para el ejemplo, tenemos una escena en Unity que ya está cargada con el servidor y todas las operaciones que podemos registrar. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos una instrucción de mover el objeto a una posición aleatoria,
se genera internamente un grafo. Este grafo primero va a decidir qué operaciones hay disponibles para poder satisfacer la solicitud del usuario. En este caso se puede entender de que se va a desfragmentar todas estas partes y se va a utilizar un modelo tal que primero se selecciona qué objeto quiere mover el usuario, después se ejecuta una solicitud hacia una función que es la de mover la posición o el de trasladar objeto, pero antes hay una dependencia que no se dice de manera abstracta, que en este caso sería la palabra clave aleatoria. Entonces aquí la red genera una dependencia que necesita crear esos valores. Entonces la operación semántica le dice valores aleatorios, pero ¿hacia dónde? Hacia posición, y la posición necesita un vector, pero no cualquier vector, necesita un vector 3 para poder situar el objeto en X, Y, Z. Cuando ha generado estas operaciones, la red primero ejecuta las operaciones que tenga dependencia y después ejecuta la acción. En este caso, el objeto ha sido movido aleatoriamente hacia un valor de 4, menos 4 y 7 en sus respectivos ejes. Pero, por ejemplo, ya no mandemos dependencias, sino le mandamos un vector ya definido, abstracto, que pueda utilizar. Entonces, la red va a entender de que no tiene que generar o no tiene que llamar más funciones, y simplemente va a utilizar los valores y va a enviarlos hacia el compilador. Entonces, si nosotros le damos un vector de, por ejemplo, 1,2,3, los va a situar en sus respectivos ejes X, Y y Z y moverá el objeto hacia esa posición. Y como pueden ver, la posición ha sido satisfacida en X, Y y Z con los valores que necesitan. Pero ahora, nosotros estamos mandando una instrucción muy simple que se puede ejecutar en un solo nodo o en un solo grafo. Pero cuando enviamos operaciones combinadas, como podría ser mueve el objeto primero hacia una posición aleatoria y luego escálalo 2 metros en cada eje. Aquí se genera una operación combinada que primero debe satisfacer la primera solicitud que está semánticamente escrita y después va a tener que satisfacer la segunda operación, que es escalar el objeto hacia 2 metros en cada eje. En este caso el objeto ha desaparecido porque ha salido de la visión de la pantalla. Si nosotros nos movemos hacia la escena, salimos de la visión 2D, el objeto está hacia ahí, solo que la cámara está apuntando hacia otro lado. Pero ¿qué sucede? Junto a los valores, si lo retrocedemos hacia acá, ha sido escalado también hacia un valor de 2 metros en cada eje. Si por ejemplo le doy una tercera operación, que podría decir restablece, restablece la posición del objeto a 0 en todos sus ejes
Vamos a situarle primero un valor aleatorio. Rótalo exagerada. Rótalo aleatoriamente. Y luego escala en todos sus ejes a 1 para, ya listo, a 1, y para finalizar desactiva el objeto. Ya. Esta es una instrucción compuesta. Entonces vamos a hacer que la resuelva y seguramente el objeto va a desaparecer de la pantalla, porque hemos solicitado que el objeto se desactive al finalizar, y si se puede observar acá, el objeto está desactivado. Si lo volvemos a activar, sigue ahí, pero ha aplicado rotación en sus ejes, lo que nosotros le habíamos pedido, y también ha reescalado el objeto a 0. Si por ejemplo nosotros este objeto ya estaba desactivado y le decimos activa, o bueno, activa el objeto, bueno, porque no lo estoy viendo, entonces le mando a la red y la red debe entender de que debe activar el objeto, y entonces se ha activado. Hay maneras de cómo satisfacer una solicitud y también maneras de cómo romperlo, y ese es el siguiente paso de AAS. Cuando se tienen más que nada prompts o solicitudes ambiguas que pueden ser interpretadas al libre albedrío de la red, se necesita setear bien los comandos que se tienen que hacer, y eso al final genera conflictos porque tendrías que estar creando una función para cada operación, y eso es lo que no se quiere llegar a hacer. Nosotros queremos situar funciones de bajo nivel, pero que sean estándares, por ejemplo los del lenguaje de programación. Hay operaciones matemáticas, en Unity por ejemplo también hay operaciones ya tipadas, como pueden ser del transform, que es para la escala, posición, rotación. Hay una manera de poder encontrar un objeto usando su etiqueta, hay maneras de desactivar un objeto. Por ejemplo, cuando yo le digo a la red de que quiero que el objeto se mueva hacia adelante, también lo interpreta, pero aquí hay un paso más importante. Y es que cuando uno le manda una instrucción, hay muchas maneras de poder satisfacer eso. Puede utilizar el rigid body, que tiene una función para ejecutar fuerza, y puede ejecutar esa fuerza para poder mover el objeto hacia adelante. Pero también podría utilizar la posición, o sea, el componente de transform con la función de posición, y pues hacer un teleport hacia esa posición que se quiere. Hay maneras también de ejecutar con vector lerp, que haría que el objeto se mueva hacia adelante siguiendo la instrucción, u otras más capacidades, que al final nosotros buscamos la manera de que esto sea lo más simple posible y óptimo, porque si por ejemplo nosotros solo queremos escalar el objeto, podríamos utilizar lerp, pero lerp haría que el sistema trabaje de más, y pues por ejemplo, si nosotros le decimos que queremos iterar desde 0 a 1, el lerp va a hacer que va a hacer pasarlo por 0.5, 0.51, no sé, por 1.5, y al final pues lo va a llevar a 2, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ha hecho un trabajo innecesario, porque al final la tarea que yo le dije, oye, es escálalo a 2 metros. Y eso no es lo que se quiere lograr. Eso rompe el paradigma de AAS. Pero ¿qué sucede? Si yo le digo
escala el objeto mientras veo yo cómo se escala de manera dinámica, ahí sí serviría, porque yo le estoy dando esa instrucción y el sistema lo entiende y lo ejecuta. Bueno, ahí sientas, el lenguaje natural es muy libre de la interpretación y hay millones de formas de cómo pedirle que haga una acción. Y la filosofía de AAS es que debe entender esto, planificar, segmentar, crear la intención y para al final ejecutarlo en el sistema. Y no quiere decir que AAS sea dependiente de Unity. El trabajo aquí es que sea un estándar. El estándar para ejecutar el grafo de acciones para muchos sistemas en general. Como en el ejemplo del robot, cuando decía que podemos mandarle las instrucciones de qué es lo que queremos que haga, se pueden utilizar más subfunciones. Si yo le digo al robot, mira, quiero que vayas estamos, no sé, en el parque, y le digo, quiero que vayas a la casa, quiero que me sirvas un vaso con agua, me guardes ese vaso con agua hasta que yo llegue a la casa, pero quiero que me traigas un postre de la nevera. Entonces, todas esas al final son acciones y se deben descomposar. ¿Por qué? Porque hay algo oculto dentro de quiero que me traigas un postre dentro de la nevera. El sistema o bueno, el robot va a entender de que al final pues tengo que ver dónde está la nevera, tengo que buscar si hay algo ahí que se considere postre, qué se considera postre, qué es lo que quiere llevar, cuáles son, por ejemplo, lo que le gustaría al usuario que le lleve. O sea, puede haber pues, no sé, una gelatina, puede haber un pedazo de pastel. Entonces, ¿qué es lo que considera el usuario como postre? Y ahí es donde se llaman funciones de alto nivel, de segmentación y de resolución. Todo para al final poder dar la respuesta y terminar el problema, ¿no? Y bueno, ese ha sido AAS, parte de la fundación. Y es lo que se quiere llegar a desarrollar. Todavía hay un montón de problemas técnicos a visión a futuro que se deben primero abarcar para poder terminar creando un estándar y una base sólida para el sistema de esquema, ¿no?